Bien, hermanos, nos quedamos la clase pasada eh, hablando acerca de la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel 3, versículos 25, 26. Y el 27 dice, y se reunieron los sátrapas, los intendentes, los gobernadores y los altos oficiales del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no se había enseñoreado de sus cuerpos, ni se había quemado el cabello de sus cabezas, ni sus mantos se habían alterado, ni el olor del fuego había quedado en ellos. Ahora, estamos en el contexto del mandamiento de Dios, no tomarás el nombre de Yahweh en vano. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que nos apropiemos de su nombre, Dios quiere que tengamos identidad con su naturaleza, con sus atributos, Dios quiere que repliquemos de quién somos hijos, Dios quiere que le digamos al mundo de quién somos, quién nos compró, quién nos hizo hijos. Y entonces viene el versículo 28 de Daniel 3. Nabucodonosor, rey, exclamó diciendo, bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey. Ahora, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios aparte de su Dios. Entonces, ese es el propósito de Dios, de darnos su nombre. Y el propósito de Dios lo vemos en el Nuevo Testamento y dice el apóstol, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces hay un nombre que es sobre todo nombre. Y hay un propósito por el cual Dios quiere que hagamos buen uso de ese nombre. Y Nabucodonosor está diciendo, hay dos cosas que fallaron. ¿Sí? Número uno, falló la idea del rey. ¿Y quién se atrevía a desobedecer una orden del rey? ¿Y quién se atrevía a contrariar un designio del rey? Hablando de un ser humano, rey humano, súbdito humano. Y dice, reconozco que fue mejor haber desobedecido la orden del rey. Ese es el primero que está reconociendo. Primer error, la ocurrencia del rey. Segundo error, querer rendir culto o dar homenaje a cualquier dios, inspirado, labrado, hecho imagen o semejanza de alguna creación. Y entonces dice él, estos hombres hicieron lo correcto en desobedecer al rey y en no dar culto. Y por eso viene junto, no tendrás dioses ajenos de mí, no te harás imagen ninguna semejanza, no los adorarás, no esto. Y está diciendo Dios lo que tiene que pasar. Y dice el rey, estos hombres son ejemplo claro de que lo que hacen, de lo que viven, de lo que están haciendo es correcto. Y entonces dice el versículo 29, luego de mi parte es dada la orden de que en todo pueblo, nación o lengua, y subraya usted, el que hable mal contra el Dios de Sadrach, el que hable mal contra el Dios, está diciendo, no se equivoquen de tomar el nombre de Dios en vano. No hagan de un Dios soberano, no hagan de un Dios rey de reyes por encima de nosotros. No intenten. Ahora, la orden del rey vino muchísimos años después de que Dios dio la orden. Y es algo que nos da risa de que un ser humano está dando una orden de algo que Dios
ya había ordenado en el pasado. Que nadie mal, que nadie hable mal contra el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. El que hable mal contra el Dios de estos hombres sea descuartizado y su casa sea convertida en ruinas, porque no hay otro Dios que pueda librar así como Él. Entonces, es bien claro el propósito de Dios. El propósito de Dios no está centrado en que nosotros andemos a las hurtadillas o escondiendo de quién somos hijos. ¿De quién eres hijo tú? Ay, pues me da pena decírtelo, pues soy hijo de... No, 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 Dios dice que mi nombre sea exaltado, que mi nombre sea proclamado, que mi nombre sea revelado, que la gente me conozca a mí, que la gente lo vean ustedes, pero ese cuarto más, ese hombre más que pueden ver a través de ti. El rey lanzó tres, pero pudo ver un cuarto. La gente puede verte a ti, pero debe haber una segunda persona, tu Dios, nuestro Dios, el Rey de Reyes. Y dice, ten cuidado con lo que haces con mi nombre. Y ese ten cuidado, esa advertencia, es porque hay consecuencias en desobedecer ese mandamiento. La Biblia nos dice que utilizar el nombre del Señor en vano equivale a una blasfemia. Es una blasfemia y es una blasfemia porque estamos haciendo mal uso de su nombre. Y tristemente en esta época es muy común que la gente blasfeme contra Dios. Y, y han puesto algunos señalamientos para referirse a Dios que, que lo hacen ver como si fuera una persona común y corriente. Pero el mandamiento de Dios nunca ha cambiado. Su nombre no puede ser usado en vano porque Él es Dios vivo, fuerte, celoso, que visita la maldad. Dios es santo. Dios es santo. Y no podemos profanar el nombre de nuestro Dios. No podemos ni siquiera intentar hacer algo que lastime, que dañe la naturaleza de Dios. Y hermanos, el vocabulario de mucha gente hablando de Dios hoy día es verdaderamente atroz. La Biblia nos dice que el Dios de la Biblia, el Dios que se revela a la humanidad, debe ser pronunciado. Moisés decía, cuando yo me presente al faraón, ¿quién le voy a decir que me mandó? Y vuelvo al ejemplo de, me dijo mi papá, me mandó mi mamá. Entonces, yo era muy común que, que cuando estaba chico, me acuerdo la hermana Romana en mi infancia, en aquel tiempo todavía no era creyente, pero me acuerdo que mi mamá, la hermana Romana fue creyente, murió creyente para la gloria de Dios, pero ella vendía menudo. Y entonces ella hacía tortillas hechas a mano y le hacía tortillas a mi papá, a mi mamá. Y a mí me daba vergüenza porque vivía a la vuelta ahí de la casa. Y me daba vergüenza cuando me tocaba a mí y decía, mamá, ve con doña Romana para que recoja las tortillas. Y yo, como, pues no era tortillería y no pagaba, y entonces llegaba a la casa de ella y decía, me mandó mi mamá. Entonces ya me mandó mi mamá, ya sabía que cómo estaba el asunto. Sí, esa era mi carta de presentación, me mandó mi mamá. Y cuando Moisés está hablando con Dios respecto el mandato que le está dando Dios, él dice, ¿y quién les voy a decir que me manda? Quiero garantías para lo que voy a ir a hacer. Es muy claro que Moisés necesitaba presentar unas credenciales. Y Yahweh dice, yo soy Jehová tu Dios que te envío. Y
el poder del nombre de nuestro Dios. Yo soy, yo soy Jehová tu Dios, el que te envío. Hablar del poder de Dios, hermanos, necesariamente tenemos que hablar del nombre de Dios. Pensar en el poder, en la soberanía, en la gloria de Dios, tenemos que pensar en el nombre de Dios. Por eso les dije hace un momento que es apropiarse del nombre, es tomar para sí, y el ser humano tiene que tener cuidado en su relación con Dios. El cristiano tiene que tener cuidado en el uso del nombre de Dios. Y entonces ahora tenemos que considerar que este mandamiento tiene congruencia para nuestra época. El nombre de Dios tiene que ver con los atributos de Dios revelados a la humanidad. Entonces no podemos minimizar. Finalmente nosotros tenemos que hablar de ese Dios de la Biblia, tenemos que hablar de ese Dios que está en nosotros, que se manifiesta en nosotros, para que en el nombre de Jesús, Nabucodonosor dijo, cualquier persona que hable mal del Dios de estos muchachos sufrirá consecuencias. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no propiciar que alguien hable mal de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado del uso de ese nombre. Ahora, tenemos que pensar en el contexto vigente, el contexto de hoy. Ya no estamos si bien es cierto, ya no estamos en la época en la que era muy claro el ejemplo para el pueblo de Israel, pero la pregunta que pudiéramos hacernos en este momento es, ¿qué significa en esta época o qué significa hoy en día tomar el nombre de Dios en vano? Esa sería la pregunta que tendríamos que ir aterrizando, ¿sí? Tal vez no nos queda muy claro, tal vez sí, o nos queda muy claro que el nombre de Dios es sobre todo un nombre que debemos de tener cuidado, pero ¿qué implicaciones prácticas tenemos hoy en día del nombre de Dios usándose en vano? Bueno, es importante que nosotros identifiquemos primeramente que el nombre de Dios va a ser utilizado para fines diferentes a los que Dios estableció. Y puede ser por cualquier persona. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Cuando tu intención de traer el nombre de Dios al comentario, a tu voz, tiene que ver con un propósito distinto al que Dios ha revelado, revela y seguirá revelando, entonces es donde nosotros vamos a tener problemas. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en la dirección correcta, es porque nosotros estamos entendiendo que si vamos a mencionar el nombre de Dios, tiene que ser con el mismo fin con el cual Dios lo estableció. Para que me conozcan, para que sepan quién soy, para que me den gloria, para que hablen conmigo, para yo tener un pueblo, para yo tener comunión con el ser humano me debe de conocer. Y es ahí donde nosotros tenemos que proclamar, es ahí donde nosotros tenemos que hablar de los atributos de Dios. Y para hablar de los atributos de Dios, finalmente tenemos que hablar del nombre de Dios. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, en esta época, en la iglesia, es común que siempre estemos hablando de Dios. Es normal que todo pastor, líder, músico, cantante, maestro de escuela dominical siempre esté hablando de Dios. Y es donde hay que tener cuidado. ¿Cómo utilizamos el nombre de Dios para darlo a conocer? ¿Cómo el maestro de la escuela dominical quiere dar a conocer el nombre de Dios? Y es ahí donde debe tenerse el cuidado. ¿Cómo el músico va a inspirarse
en el nombre de Dios para componer música.